Bienvenidos. Esto es la aristocracia, con sus características y elementos a través de una historia. La corona. El avión ya aterrizó en Madrid al atardecer, y el sol ya se escondía detrás de las colinas de Castilla. Clara, una joven de 23 años, había viajado desde su ciudad natal, en México, para visitar a su abuela, a quien no veía desde niña. Su abuela, doña Emilia de Alvarado, vivía en un castillo que, aunque había sido restaurado y mantenido, tenía la esencia de tiempos pasados. Clara había oído muchas historias sobre el linaje de su familia, pero la idea de vivir una experiencia tan única en el impotente castillo de su abuela era algo que la emocionaba profundamente. Su madre siempre le hablaba de la elegancia de su abuela, de cómo en sus tiempos los Alvarado habían sido una de las familias más influyentes de España, y de cómo las fiestas en el castillo eran legendarias. Cuando Clara llegó, fue recibida con una sonrisa y un abrazo en el vestíbulo. Doña Emilia, una mujer de cabellera plateada y ojos brillantes, la condujo por los pasillos del castillo, llenos de cuadros antiguos y tapices que narraban la historia de su familia. La noche llegó y la cena ya estaba lista. Te he preparado tu plato favorito, dijo la abuela mientras servía a Clara una copa de vino tinto. La cena transcurrió en silencio, salvo por el sonido de los cubiertos contra los platos y las suaves conversaciones de la abuela sobre el clima y el día. Pero después de un largo suspiro, doña Emilia dejó el tenedor y miró a su nieta con una expresión que reflejaba algo más profundo que solo nostalgia. Clara, ¿alguna vez te he contado de cómo era la vida en mi época?, preguntó la abuela. Clara levantó la vista y asintió. Había escuchado algunas historias, pero nunca en detalles. Doña Emilia empezó a relatar cómo había sido parte de una aristocracia que se había desmoronado con el tiempo, como su familia había sido dueña de varios terrenos, castillos y títulos nobiliarios. Recuerdo cuando era joven, comenzó. El reino de la aristocracia era casi como un mundo aparte. Había una distinción clara entre los nobles y el pueblo. Nosotros, los Alvarado, vivíamos rodeados de lujos, pero también con una responsabilidad que pocos entendían. Nuestra familia tenía la autoridad de el poder y el respeto.
Había una especie de magia en esa época, un hechizo que nos hacía creer que la corona nos pertenecía, aunque no estuviera en nuestras manos. Clara escuchaba atentamente, sorprendida por las palabras de su abuela, que le relataba la historia de aquellos tiempos. La familia de tu bisabuelo, mi padre, era parte de la corte. De hecho, él era muy cercano a la reina, ya que casi funcionaba el mundo antes. Todo se trataba de poder, privilegios y riqueza. Siempre se celebraban banquetes con música de recuerdas, danzas y charlas de castillo. Pero todo cambió con la llegada del Renacimiento. Un día, de repente, los títulos fueron invalidados, las tierras expropiadas y la aristocracia fue relegada a un segundo plano. Con el paso del tiempo, eso se fue limitando. ¿Podría hablarme más sobre cómo era la aristocracia?, preguntó Clara a su abuela. Bueno, las personas que eran pertenecientes a la aristocracia tenían ciertas características, como en nuestro caso solíamos poseer tierras, riquezas y bienes. La pertenecía a la élite también era heredada de generación en generación a través de títulos de nobleza, privilegios y estatus social. En cuanto a la posibilidad de influir políticamente, había distintas formas como obtener un cargo oficial, influencia social, financiamiento de campañas o relaciones públicas. Tenías una educación privada y privilegiada, participabas en eventos culturales y mantener las tradiciones era un punto importante ya que te ayudaba a reforzar tu estatus social. Este grupo de personas poseían una conducta elegante y seguían un código de etiqueta al igual que reglas sociales. Tenían una vida llena de lunas si pertenecías a ese grupo de personas, exclusividad y una cierta responsabilidad social, ya que también se esperaba que esas personas participaran en actividades que ayudaran a la sociedad. ¡Wow! Es notable cómo tenían más beneficios que obligaciones, pero solo hay un tipo de aristocracia. Abuela, ¿y todo esto trae algo bueno al país?, preguntó Clara a su abuela, ya muy interesada en todo lo que le estaba contando. Claro que sí. En su versión ideal, promueve un país gobernado por personas capacitadas o virtuosas. Puede traer estabilidad si el sistema se mantiene en una buena organización y uso de estos poderes, al igual que se fomenta tradiciones culturales e históricas. Pero como siempre, todo lo que tiene ventajas también puede contener desventajas, y en esas desventajas se encuentra la desigualdad social y económica. Hace que exista desigualdad y corrupción. Debido a los privilegios de la élite, puede limitar la movilidad social, incluso podría resistir al cambio e innovación del país. Clara entonces se dio cuenta de las injusticias en el mundo antes de parecer triste, como solo a través de dinero, contactos o poder. Tenías mayores oportunidades, pero la gente que no contaba con esos privilegios vivían malos tratos o injusticias, y entendió que la aristocracia no era más que una fachada para quienes sabían mirar más allá de las apariencias. Entonces, ahora que sabes todo esto, ¿no te parece algo familiar lo que es la aristocracia, Clara?, preguntó doña Emilia, su nieta, la cual se veía perdida en sus pensamientos. Clara reflexionó sobre lo que su abuela le había contado y respondió. Aunque en algunos países como México la nobleza tradicional no está permitida y ha desaparecido, han surgido algunos grupos influyentes económicamente que afectan la política y sociedad, y como consecuencia de eso nos volvemos a encontrar con la desigualdad y abuso de poder, aunque este ya no se obtiene a través de contactos, posiciones o tierras, sino por medio del dinero.